Muchas gracias Activision. Se viene colaboración con Nier Automata y estarán regalando otro personaje exclusivo de colaboración. También llegará una opción para reducir el peso y aumentar el rendimiento del juego. Ya sabemos cómo serán los nuevos contenedores para el AK-117 Mítica. Skin épica gratis, nuevos camuflajes y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber qué más llegará? Entonces te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ha salido un montón de información y hoy te traigo el resumen de lo más importante que debes conocer para la temporada número 5. Antes me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mis videos y a toda mi comunidad, en verdad se los agradezco demasiado. Y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Voy a empezar hablando de la nueva colaboración y después de los grandes cambios que se vienen. Los de Activision ya confirmaron de manera indirecta que se viene la nueva colaboración con Nier Automata, así es que nos ponen este tráiler que evidentemente es una referencia alta a ese videojuego. Obviamente sabíamos que se viene, ya que antes se había filtrado el personaje de 9S y tal parece que 2B, el personaje principal, también llegará junto a una K-47 legendaria. Tal parece que serán dos ruletas, esta sería la primera y también se podrán usar cartas como el de pecados capitales para conseguir la ruleta un poquito más barato. La segunda ruleta es este que está viendo por aquí, el personaje se llama Commander y al parecer llegará con una Bison legendaria. Aquí se pone lo interesante, ya que serán dos ruletas y ya sabemos cuáles son, entonces, ¿cómo llegará el personaje de 9S? El personaje de 9S llegaría gratis en eventos, así como llegó Percival de los pecados capitales, así que ganamos amigos, skin gratis de colaboración. Aquí puedes ver la skin de Commander, está bastante guapa, obviamente no es temática militar, sé perfectamente que a mucha gente no le va a gustar y se acepta completamente, cada quien tiene sus gustos. Sabemos perfectamente que el juego tiene un problema de peso, ya que cada vez el juego está exageradamente más y más pesado. De hecho, creo que el juego ya me pesa más de 40 GB, lo cual es demasiado. Los que tienen poco espacio obviamente lo sufren, ya que hay que estar borrando aplicaciones, estar borrando archivos y eso es realmente molesto. Menos mal los de Activision van a sacar una opción que nos permite borrar archivos del juego que no se usan, por ejemplo, mapas que no te tocan, skin, camuflajes. Esto era justo y necesario, ya que así liberamos espacio sin afectar la experiencia del juego. Además el juego tiene un montón de cosas que no se usan, así que está bastante bien que ahora se puedan eliminar. El mapa de Cry tendrá una versión humilde amigos, así es, ya que como sabemos el mapa actualmente es una porquería y lo digo tal cual, está bien mal optimizado. Los FPS bajan a 10 o 15 de la nada, lo cual arruina completamente la experiencia y el mapa no está feo, al contrario, el mapa tiene buen potencial, pero si está mal optimizado no se va a jugar. Lo que sí me sacó de onda es que van a sacar otra versión de Cry, una más humilde, una versión Lite que irá como 40% mejor que este que tenemos. Lo que me sorprende es que Activision saque una nueva versión y no optimice este que tenemos. ¿Acaso no pudieron optimizar su propio juego? ¿Qué onda? En el video de ayer te mostré cómo serán los nuevos fragmentos universales y ahora te muestro cómo serán los nuevos contenedores. Tendrán un logo, o mejor dicho, una descripción con la temporada. Aparentemente son los mismos, pero no amigos, no son los mismos, ya que aquí vas a poder conseguir, como sabes, los fragmentos universales que son completamente diferentes. Los fragmentos universales se van a poder intercambiar por fragmentos de armas, aunque no sabemos cómo será el tema de la K-47 nueva legendaria. Muy seguramente será completamente distinto, amigo. Aquí lo interesante está en que si tienes o no tienes el AK-117 todavía, ya que los nuevos contenedores se podrán dar fragmentos universales y fragmentos de mítica. Así es amigos, según la nueva información, si no tienes el arma mítica te van a seguir dando fragmentos míticos estos nuevos contenedores, pero si ya la tienes ahora te van a dar fragmentos universales. Obviamente habrá que esperar cuando salga la actualización para tener un resumen completo de cómo funciona todo, porque ya sabemos que las filtraciones están sujetas a cambios. Llegará una nueva caja fuerte amigos, así es, esas que se pueden abrir con cualquier tipo de boletos de plata, de bronce o de oro, y esta es la skin. A decir verdad no se ve para nada mal, es una skin para el ZRG, un sniper que algunas personas todavía usan, no está mal pero tampoco puedo decir que es lo mejor de lo mejor, obviamente hay mejores recompensas en estas cajas fuertes. La recompensa que no podrá ser superada tan fácilmente es la recompensa del campeonato, esta Vivian Harris que a decir verdad está bastante guapa. Los de Activision eligieron muy bien los colores, ese color plata con negro amigos se ve brutal y el dorado le queda perfecto. Me gustaría saber qué opinas de este personaje.
Y Boris será el nuevo camuflaje de temporada, amigos, ese que podemos conseguir en el torneo de Alcatraz. Aquí se puede ver más de cerca. El camuflaje se me hace muy parecido a un caparazón, amigos. Además vendrá otro, pero este no sabemos cómo se conseguirá. Lo más seguro es que sea de colaboración. Ahora los camuflajes van a pintar los accesorios de las armas, lo cual está bastante bueno. Además también vas a poder marcar el progreso para que se muestre en pantalla cuando consiga los camuflajes. Eso quiere decir que si estás jugando y marcaste un arma y justamente completas una tarea, te va a marcar en pantalla para que de esta manera sepas cuando completaste. El camuflaje policromático estará disponible en todas las armas después de la Switchblade. La nueva arma es la VMP, ya sabíamos perfectamente, de hecho viene hasta su versión mítica, pero ahora podemos ver más o menos cómo se verá en el juego y esta sería la apariencia. Personalmente no sé mucho de armas, así que efectivamente no sé si será meta o no, lo que sí sé es que estará buena 100%. Eso porque los de Activision solamente sacan míticas armas que son realmente potentes. Lo que sí me gustó es que la mira base de esta arma se ve bastante cómoda, no se ve estorbosa, no se ve que tape visión, claro que no, se ve muy limpia, de hecho aquí lo puedes ver, es una mira decente para un arma realmente decente. En la versión china, amigos, estará de regreso una de las skins más guapas para la KRM, hablamos de la KRM legendaria gloriosa. Para ser exactos, llegará el 25 de mayo, es decir, en estos días, amigos, pero de momento no tenemos información para la versión global. La posibilidad que llegue es mínima, pero existe y por eso se los comparto. Personalmente tengo ambas, la KRM de lava y la KRM esta que es gloriosa. Yo me quedo con la de lava, pero es evidente que es mejor esta gloriosa. La mira que tiene simplemente es perfecta. Para los que preguntan ¿cuándo sale la nueva actualización? Les comento, la actualización llega la próxima semana entre lunes y martes, pero el nuevo contenido llega el miércoles a las 6 de la tarde hora México. Los rangos se van a reiniciar el miércoles por la tarde, así que si no has llegado a conseguir la medalla de leyenda, apúrate, amigo, si no la puedes perder. Si te gustan mis videos, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno, ya que la plataforma no está recomendando. Y nada más, gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y cuál es tu opinión acerca de todo esto. Gracias por llegar hasta esta parte. Si agregas a tu comentario, me quedé hasta el final del video y vi hasta el mínimo detalle, le daré un corazón. Sin nada más que agregar y decir, me despido y nos veremos hasta la próxima, como siempre, hasta otro próximo video.